Lo que ven representa el poder imperialista en América Latina. El 30 de julio de 1988, la Feria del Hogar, que en ese momento se encontraba en pleno auge, acogió a 3 bandas en sus escenarios. Que en paz descanse Carreño, Eructo Maldonado y Voz Propia, a quien acabamos de ver en escena. Ese fue un momento crucial, pues fue la primera vez que este tipo de bandas se enfrentaban a un público más o menos comercial o mainstream. Finalmente, el concierto terminó abruptamente por una serie de incidentes, lo que obligó a los organizadores a cancelar las siguientes presentaciones. Ese fue uno de los últimos grandes conciertos de la llamada movida subterránea, que para esos años ya mostraba signos de declive. Pero ¿cómo empezó esta movida subterránea limeña, que años más tarde dejaría una huella indeleble en el rock hecho en el Perú? Vayamos a conocer esa historia trasladándonos a la década de los años 80. Acompáñenme, porque esto sucedió en el Perú. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo era la escena musical de principios de los 80, finales de los 70? Que de pronto ya tenías conciencia de otras bandas en otro lugar. Sí, bueno, en Argentina ya se había dado todo en cuanto a rock en español, ¿no? Argentina, Uruguay, Chile, nos llevaba una delantera espeluznante. Y acá los pocos grupos que hacían cosas en español, El Polen, Tarkus, ¿no? A inicios de los 70s, de pronto desaparecen, ¿no? El Polen, por ejemplo, hizo una pausa y siguió después, pero en una pelea muy solitaria, ¿no? Y recién en el 78 es cuando comienzan a brotar en todos lados en la ciudad de Lima una serie de locales donde comenzaron a tocar los grupos. Casi todos eran covers, ¿no? Todos eran tributos. Pero yo ya para ese tiempo yo ya componía canciones, entonces mi idea era pues en algún momento tocar en uno de esos locales, ¿no? Podemos decir que en la segunda mitad de los años 70 convivían 2 circuitos. Un circuito de rock progresivo, donde se hacían, por ejemplo, conciertos en el Teatro Arequipa, con grupos, el grupo más grande de todos ellos es Frágil. Y también hay otro circuito cuyo grupo emblemático es Aplapsus, que tocaban básicamente en locales en el centro de Lima, ¿no? Covers de hard rock, etc. En el año 83 hay un primer intento de hacer una movida alternativa a partir de una asociación que se llama AMUSI, ¿no? Con grupos que eran básicamente progresivos, folclóricos, etcétera, etcétera. Y el único grupo más o menos con un sonido punk urbano era Leucemia, que es del año 83 justamente. En los 80, el retorno a la democracia no trajo consigo la bonanza económica esperada. La importación de discos era complicada y la radio no difundía géneros de rock alternativos. Como señala la investigadora Fabiola Basso, solo unos pocos jóvenes, principalmente de sectores acomodados, tenían contactos en el exterior y podían traer nueva música. Martín Berninson, batero de Anarquía, fue uno de los primeros en importar y difundir el punk en Lima. El punk llega al Perú a partir de Martín Berninson, un chico del colegio Roosevelt y sus amigos. Él es una de las primeras personas en tener las grabaciones de los Sex Pistols y en el año 78 él forma un grupo que se llama Anarquía, que es el primer grupo peruano con intención de hacer punk rock. Básicamente tocan covers, no tocan temas propios, ¿no?
Como señala Shane Green en su libro Punk y Revolución, mientras que en Estados Unidos o Europa los álbumes de punk eran producidos por disqueras como Dischord, SST o Alternative Tentacles en vinilos, en el Perú el género se difundía principalmente a través de cassettes, ya que era más barato. Una persona que también recoge la posta y tiene una labor magisterial sumamente importante es Fernando Boyal, Cachorro, ¿no? A partir de Cachorro y a partir de otra persona, José Eduardo Matute, la gente se empieza a escribir con grupos del extranjero y a hacer un contacto directo con gente del extranjero. Entonces esa va a ser otra fuente posible de música. Pero para 1975, 76, la explosión del punk, 77, etc. O sea, eso ya estaba de alguna forma en el mundo y tiene que haber llegado acá, ¿no? E influido. Yo creo que Leucemia tampoco estaba ajeno a eso, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo Sí, claro. conoces un poco la movida punk en el mundo? Debe haberte también llamado la atención. Sí, claro, eso con la explosión que se dio en el 76, 77, no fuimos ajenos a ese estallido, ¿no? Y de hecho se sumó a lo que ya nos gustaba, ¿no? O sea, a lo que ya me gustaba, ¿no? O sea, yo siempre voy a amar pues, a Bowie, a Lou Reed, a Jethro Tull, a Pink Floyd, ¿no? Y esto se sumaba, era una nueva corriente que se estaba sumando, ¿no? Pero venía con una carga bastante joven, o sea, que apelaba a una nueva generación, pero también con una carga contestataria, social, política. ¿Eso también te llamó la atención? Claro, sí, pero no tanto eso, porque yo ya venía pues, con toda esta onda contestataria de los 50, de los 60, Dylan, los hippies, ya había toda una movida política ya muy fuerte, ¿no? Los punk simplemente eran chicos más jóvenes nomás que estaban dando justamente este discurso con un poco más de rabia, ¿no? Para 1983, las noticias de las matanzas producto del conflicto armado interno como las de Lucanamarca o Uchurajay ya eran conocidas ampliamente en Lima. La violencia generaba un ambiente de caos e inseguridad que se sumaba al desorden de una ciudad con una profunda división social. Había pocos espacios donde jóvenes de distintos estratos podían interactuar. La música era uno de esos pocos lugares donde las barreras sociales se desdibujaban. Básicamente llega a partir de una clase media con acceso a la cultura que se está haciendo pues, en Estados Unidos, en Inglaterra. Hablo de fines de los 70, principios de los años 80. Hay otras vías también por las cuales llega la música, ¿no? Una de las vías, por ejemplo, que es muy importante, porque en realidad nos educó prácticamente a toda una generación, este programa de Gerardo Manuel, ¿no? Esa también es una vía importante. Ahora bien, a principios de los años 80 también ya empieza a haber mucho tráfico de cassettes y de discos usados, etcétera, etcétera, en el centro de Lima. Entonces, como que la cosa es más democrática. El término subte puede interpretarse de diferentes maneras, pero la esencia del hazlo tú mismo es común. Los jóvenes producían sus propios fanzines, es decir, revistas editadas por aficionados. Organizaban sus conciertos y producían sus propias maquetas, grabaciones en cassettes de sus versiones musicales. Tampoco hay consenso sobre cómo denominar a los subtes. Algunos los llaman movida, mientras que otros, como Fabiola Basso, prefieren usar escenas, ya que no había una visión única, sino que eran diversos actores que se reunían en ciertos momentos para tocar. A ver, movida, no movimiento. Movida porque es algo espontáneo. Eso implica un nivel de organización, si quieres, menor, ¿no? Subterráneo alude a lo opuesto a lo mainstream, a lo corporativo. Lo subterráneo es lo autogestionario. Quizá de ahí también venga la raíz punk, ¿no? Del hazlo tú mismo.
digamos, ¿no? Pero en todo caso, la idea de lo subterráneo no alude directamente a un estilo musical. Si bien muchos grupos, y la gran mayoría de los grupos subterráneos, tenían una afiliación punk, el concepto de movida de rock subterráneo alude a un circuito underground alternativo. Al comienzo, cuando nosotros nos juntábamos por similitud con algunas bandas, no solamente por sonido, sino por valores y por temática, por línea temática de las canciones, digamos, al comienzo le llamábamos rock alternativo. Los primeros flyers o volantes que hacíamos, por ahí vas a encontrar que es rock alternativo. Creo que la palabra se acuña cuando Leo Escoria, el bajista de Leucemia y gran ilustrador gráfico, hizo un afiche, el típico rock subterráneo Ataca Lima, donde sale el pata con la guitarra, ¿no? 5 bandas lideraron la primera camada de la movida: Autopsia, Guerrilla Urbana, Escuela Cerrada, Narcosis y Leucemia. Venían de distintas zonas de la ciudad, pero compartían espacios para expresarse musicalmente. La pionera fue Leucemia, fundada en 1983 por Leopoldo Leo Escoria La Rosa y los hermanos Gustavo y Daniel Valdivia, más conocido como Daniel F. La cosa nace dentro de amigos también, ¿no? Bueno, y no solamente amigos, sino familia. Claro, es mi hermano menor, ¿no? Que es el que toca la batería, y un amigo que vivía pues, por Jesús María, ¿no? De pronto llegamos a conocernos y la cosa despegó, ¿no? Despegó de una manera fácil, despegó de una manera abrupta, digamos, traumática, o fue fácil al comienzo. Porque Leucemia tiene no solamente composiciones tuyas. Claro. O sea, también es una cosa colaborativa. Sí. Entonces, me imagino que debe haber habido, como toda banda, Sí. compromisos. Sí. Los inicios siempre son complicados, pero la respuesta fue muy rápida, fue súper rápida. ¿La respuesta de quién? ¿Del público? ¿La respuesta? De todo en general, porque Ustedes. al final, comenzando nomás ya en el 83, ya el comercio ya nos había sacado una pequeña mención, ¿no? ¿Diciendo Entonces, qué? No, que íbamos a tocar en tal sitio. Y después nos dedicaría un artículo y cosas así, o sea, cosas que no pasaban con otras agrupaciones. Leucemia ya había participado en varios conciertos para 1983, como los Contactos de Integración de la Asociación de Músicos Integrados, o AMUSI, donde generaron un gran impacto en el público. En el primer número de la revista Ave Rock de junio del 84, se señala que la banda dividió al público literalmente en dos, entre quienes los aplaudieron y quienes los insultaron. Uno de los eventos más importantes de 1984 para los subtes fue organizado por Leucemia y Alfredo Rosell en el pub La Taberna, ubicado al lado de la Palizada en la Avenida del Ejército. La tocada, el rock subterráneo Ataca Lima, se realizó entre el 3 y el 10 de noviembre, con la participación de Narcosis, Del Pueblo, Nieve Negra, entre otras bandas, además de Leucemia. Lo interesante de esta tocada es que fue promocionada en medios masivos y contó con el respaldo de radios locales y marcas de ropa.
1985 fue un año de mucha relevancia para la escena, ya que se lanzaron dos producciones que marcaron el inicio. El Primera Dosis de Narcosis y el disco epónimo de Leucemia. ¡Grabando! La primera maqueta de Rock Subte, Primera Dosis, no se grabó en un estudio ni con un productor musical. El propio Huicho se encargó de grabarla en una grabadora Sony con algunos micros para registrar todos los instrumentos. Y luego ensambló las pistas en una maqueta master en un simple Walkman de la época. Ese es el DIY, el hazlo tú mismo en su máxima expresión. 1, 2, 3, ¡va! Bueno, en realidad Narcosis era, antes de ser Narcosis, creo que tenía algo así, un nombre como SA o algo así. Y ellos se juntaban en la casa de amigos de La Molina, por ahí, y armaban, digamos, tocadas, ensayos, supuestamente estaban componiendo algo, ¿no? O sea, hay grabaciones de esa época, pero como que era bien alcohólico, bien, más una diversión que otra cosa. El único que creo que tomaba la cosa más o menos en serio era el Cachorro. Yo había cantado con un grupo canciones de Talking Heads y Gang of Four. Me pasó la voz y me dijo, oye, tenemos este concierto, el cantante no puede estar porque creo que tenía un evento, su confirmación, algo así me dijo. Me dijo para cantar esas 4 canciones y las canté, ¿no? O sea, a mí me pareció un poco raro porque cuando escuché más o menos la onda de la música dije, bueno, esto me parecía como, en el 84 me parecía un poco viejo ya, ¿no? Pero luego ya entendí un poquito más por dónde iba la cosa y dije, ya, bueno, total, como vacilón no está mal. En un fugaz periodo de solo un año, la banda Narcosis, formada por Jorge Pelo Madueño en la batería, Fernando Cachorro Vial en la guitarra y posteriormente Huicho García en la voz, dejó una huella imborrable en el rock peruano. Temas como Sucio Policía, Represión o La Peste se convirtieron en clásicos del rock subterráneo peruano que perduran hasta nuestros días. Le dije, me quedo, está bien, me quedo, pero hagamos una cosa, hagamos esto una producción, ¿no? O sea, hay que producir las canciones y hay que grabar una maqueta. Cachorro me acuerdo que me dio una cantidad de papeles que eran letras así desperdigadas. Yo me di cuenta un poco que el discurso era un poquito disperso, ¿no? O sea, empezaba diciendo una cosa pero se iba por el otro lado. Entonces yo le dije, arreglemos esto de manera que, digamos, lo que estamos diciendo en las canciones sea coherente, ¿no? Y así fuimos dándole forma. O sea, yo iba, digamos, arreglando un poco las letras, inclusive de varias letras que no tenían música, agarraba partes y las completaba, o agarraba partes de varias y hacía una sola, para que tuvieran, digamos, un discurso más o menos coherente y tuviera, digamos, más potencia como canción, ¿no? Y es así como empezamos. Y de ahí, en algún momento, cuando ya teníamos armadas, digamos, las canciones, comenzamos inclusive a componer algunas más para terminar, digamos, lo que podría ser la maqueta. Y empezamos a grabar. Meses después,
Otra de las bandas fundadoras, Leucemia, sacó su primer álbum. Y hablando del disco en sí, o sea, saltar de una producción, digamos, de ustedes, haber tocado, saltar a ser firmado por Virrey, o sea, es un salto enorme, es como... Sí, le pasó a los Pistols, en todo caso. es la cerecita que le faltaba a nuestro pequeño pastelito, ¿no? Porque en realidad fue todo, como te digo, muy, muy rápido, ¿no? En el 83 comenzamos a tocar, 84 fue todo un reventón y el 85 ya estábamos sacando discos, ¿no? O sea, algo que no le pasaba pues, a ninguna otra banda, ¿no? ¿Y tú cómo defines este álbum? O sea, ¿cómo definirías lo que ustedes sacaron aquí? ¿Qué es lo que une, más allá de las letras Claro. y la propia música cantada en castellano? Yo he terminado reconciliándome con el disco, ¿no? No me gustó en el momento en que salió, el sonido estuvo muy, muy apachurrado. Muy tarde nos dimos cuenta que los canales con los que se estaba trabajando era bastante pobre el asunto. Las guitarras no sonaban tan fuertes como hubiéramos querido. En fin, ¿no? Pero con el tiempo ya uno se reconcilia porque es parte de tu vida, ¿no? Es parte del crecimiento, es parte de la historia. En tanto los conciertos continuaban organizándose, gracias a los contactos de Jorge Acosta de la Banda del Pueblo, varios grupos subte participaron en el concierto Rock en el Río Rímac del 17 de febrero de 1985. El evento contó con la presencia de bandas como Leucemia, Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana y Narcosis. Pese a que tuvo un inicio prometedor, el evento se truncó debido a un incidente, donde incluso hubo disparos al aire. Ocurrió luego de que Narcosis tocara su ya conocida y polémica canción Sucio Policía. Empezamos a tocar, pero no llegamos ni al coro. O llegamos al coro más bien, y ahí empezó el problema, ¿no? Porque la gente estaba enardecida. La canción medio que se había hecho un poquito conocida por ahí. Había un pogazo inmenso ahí. Y lo que sucedió es que estaban ahí. Mis padres estaban atrás, no sé dónde. Y de repente yo comencé, mientras cantaba la canción, a sentir unos golpes aquí, pa, pa. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Y era un tombo con su macana dándome de macanazos para que parara. Entonces alguien de la organización me lo ha quitado de encima, y en esos pocos segundos me di cuenta de la situación, ¿no? O sea, la gente estaba enardecida, tombos, no sé qué. Entonces, para cuando, digamos, sucedió todo esto, yo lo que hice fue, en 2 segundos, agarrarlo al cachorro y decirle, vámonos de acá. Así que para nosotros fue una correteadora, efectivamente. O sea, corrimos por lo menos 5 o 6 cuadras hasta que nos subimos así al vuelo en un micro. Y era un chongo, ¿no? O sea, yo veía que la gusanera, antes de bajar, vi que la gusanera estaba llegando, tirando balazos al aire, y la gente comenzó a dispersarse. Entonces dijimos, corramos, salgamos de acá. Gracias a los cassettes y a la piratería sin fin, bandas como Eructo Maldonado o Autopsia, que luego se convertiría en la legendaria G3, lograron difundir sus grabaciones. No lo hacían por ganancias económicas, sino para expresar sus emociones y vivencias. Uno de los puntos clave de intercambio de música fue la Nave de los Prófugos, ubicada en las escalinatas de la Universidad Villarreal. El stand, que pertenecía a Federico Aguirre o Paco de Aluca, como lo conocían, se volvió uno de los centros de encuentro más conocidos dentro de la escena subte. En esa época, mediados de los 80, donde obviamente no existía internet, el único medio de difusión de la música eran los soportes físicos, ¿no? Con la radio, desde esa época, sin darle mucha bola
a lo que se hacía en la música rock nacional, el soporte principal eran las llamadas maquetas o demo tapes, que eran cassettes grabados caseramente, con portadas en fotocopia, con grabaciones hechas en ensayo de una sola toma. Y esa era la forma de difundir la música, ¿no? A medida que la movida subte ganaba fuerza, los conciertos se hacían más numerosos. En 1985, la reportera Patsy Adolf de ATV cubrió la caótica tocada en la concha acústica del Parque Salazar. El reportaje permitió que por primera vez las familias peruanas pudieran presenciar a los desenfrenados jóvenes punk vibrando en un pogo interminable en televisión. Tras el informe, la escena explotó. Muchos jóvenes que no sabían nada de este tipo de bandas se sintieron atraídos por los sonidos y la estética, sumándose a las filas de los subtes. En el reportaje se puede apreciar que el punk es el género dominante en la movida. Sin embargo, los subte no se limitaban a un solo tipo de rock, sino que abarcaron una gran variedad de expresiones musicales. Dentro del fermento de la escena subterránea sí puede verse que hay distintos estilos musicales. Una de las líneas que a mí me parece que es, aparte del punk, una de las más reconocibles y también a nivel de calidad más destacables, es la línea post-punk, ¿no? En donde está pues Voz Propia, Lima 13, Salón Dada, ¿no? Esa me parece una de las líneas más importantes junto a la punk, junto a la hardcore, ¿no? Hay también grupos que hacen otro tipo de música, tipo, por ejemplo, no sé, ska, psicosis, rockabilly, ¿no? Hay gente que empieza a hacer ya experimentación con electrónica, por ejemplo, té de cobre, ¿no? En fin, hay una variedad de estilos que explosiona más o menos a partir ya, incluso desde fines del año 85, más o menos. Los distintos sonidos de la escena subte se fueron consolidando en el Split Volumen 1 de 1985, que incluyó temas de Leucemia, Escuela Cerrada, Guerrilla Urbana y Autopsia. Para 1986, una nueva camada de bandas emergía, plasmando su sonido en el Split Subte Volumen 2, con grupos como Flema Rock, Éxodo, Eructo Maldonado, Delirios Crónicos, SDM, entre otros. Gracias a colectivos como Los Bestias, posteriormente conocidos como los NN, quienes en su mayoría eran estudiantes de arquitectura, se organizaron varios conciertos conocidos como bestiarios entre el 84 y el 86. En estos eventos, Los Bestias elaboraban escenografías, carteles y otras exposiciones. Además, invitaban a bandas subtes para complementar las jornadas culturales, creando así una retroalimentación artística. El hecho, por ejemplo, de tocar, ya no en festivales, también había otros locales cerrados. Hemos hablado del Carnaby, por ejemplo. Ajá. ¿Qué otros locales habían? El Popular Magia también, por ejemplo. Claro, ya habían, comenzaron a salir sitios ya que eran como que los perennes, ¿no? Tipo el Helden, ¿no? Donde se dio el gran concurso, ¿no? Organizado por la revista Esquina, por Franklin Jauregui. En fin, o sea, y comenzaron a brotar locales donde solamente daban cabida a estas bandas, ¿no? En Villa El Salvador, en Comas, en San Martín de Porra. Entonces, la cosa se difundió muy, muy fuertemente, ¿no? El No Helden,
¿no? Que es el local en donde se realiza el concurso de rock no profesional, ¿no? Donde tocan pues un montón de grupos, ¿no? En el año 87, 88. Magia, que también es un sitio de encuentro, en donde también hay conciertos post-punk, conciertos hardcore, conciertos punk, en fin, de distintos estilos. La Jato Hardcore de Barranco, ¿no? Donde yo organicé conciertos también. El Hueco de Santa Beatriz, que era el cuartel general, digamos, de Eutanasia. Otro de los lugares que yo mencionaría sería también las escalinatas de la Villarreal, la nave de los prófugos, ¿no? Que era un puesto justamente de fanzines y de maquetas, que también era un centro de reunión. El Hueco surgió el 27 de julio de 1987, tras cancelarse un concierto en el local Choferes de Lince. Pepe, bajista de Eutanasia, propuso tocar en una casa de su familia a medio construir en Santa Beatriz. En poco tiempo, este lugar se hizo conocido como El Hueco y se convirtió en la base de bandas como SDM, Excomulgados y Eutanasia, cuyos integrantes venían de distritos populares como La Victoria, Comas o San Martín. De otro lado, en enero del 88 se abrió la llamada Jato Hardcore en Barranco, alquilada a la familia de 2 miembros de la movida. Ambos locales tuvieron una existencia breve. El Hueco cerró a principios de los 90, mientras que los conciertos en la Jato Hardcore terminaron en junio de 1989, tras un incidente con la policía debido a una botella lanzada a una casa vecina. Cuando comenzó G3 ya, después de Autopsia, sí yo recuerdo con cariño y porque fue de lugares donde tocamos muchísimo y los gestamos nosotros, los Reyes Rojos, el Colegio de los Reyes Rojos en Barranco, y después lo que fue la Jato Hardcore, ¿no? Entre el 88 y 89. Pero por lo demás tocábamos en cualquier lado, ¿no? Donde hubiera posibilidad de armar algo, ¿no? En estos locales se organizaban tocadas incluso en momentos en los que había toque de queda debido al terrorismo. Por esta razón, los eventos solían terminar a las 11 de la noche. Asistir a los conciertos resultaba siendo una experiencia llena de adrenalina, al desafiar el peligro de ser arrestado por violar el toque de queda. En realidad, la paranoia policial era para todo. O sea, no solo en el campo de la música underground, sino en todo punto, en todo sitio había una paranoia, había una persecución, había sospechas, ¿no? Habían llamadas telefónicas misteriosas, ¿no? a mi casa. Entonces, era parte de un momento bastante convulsivo en la historia del Perú. Por ejemplo, Fabiola Baza, en este libro extraordinario que se llama Desborde Subterráneo, habla de hasta inclusive de tensiones. Por ejemplo, hay una de María Teta donde la detienen, la golpean, por lo menos le dice eso. Era parte de toda esta paranoia donde no tenía pues ningún resquemor por ejercer la violencia ante quien sea, ¿no? Era un momento bastante horrible, ¿no? ¿Y leucemia fue, alguna vez te sentiste vigilado, amenazado o con alguna...? No, como casi todos en esa época, ¿no? Casi todos estábamos en una especie de observación, ¿no? Los conflictos en la escena no eran solo externos. Aunque siempre hubo bandas de diversos géneros en la movida, como los oscuros post-punk de Voz Propia, que incluso ganaron el primer concurso de rock no profesional de 1987, las tensiones entre seguidores de distintos estilos comenzaron a surgir. Otra fuente de conflictos fue la división entre los llamados Misiopunks, congregados en el Hueco, y los Pitupunks, de la Jato Hardcore. Aunque nunca se formalizó un pensamiento político, surgieron bandas con consignas que reflejaban cierto clasismo durante 1985. Algunos subtes provenientes de escuelas públicas y entornos proletarios se oponían a los punks considerados poseros por su posición social a través de canciones como Púdrete Pituco
y Maldito perro burgués, de SDM y Eutanasia respectivamente. ¿No? Entonces todos estamos comenzando a ser no adolescentes, ¿no? Saliendo de la adolescencia. Entonces todo, creo que como que no se supo encarar esas diferencias, ¿no? Incluso también esto de los misiopunks y los pitupunks, pelearse, o sea, yo en ese momento ya me pareció una grandísima tontería y ahora más. O sea, el tema era de que era como si algunos creyeran que tuviesen la verdad, ser dueños de la verdad, y los demás no eran suficientemente buenos para formar parte. Todo eso generó un resquebrajamiento. En muchos casos, estos conflictos surgieron de las típicas tensiones propias de la juventud. Con el tiempo, varios miembros de la escena subte, ya fueran misiopunks o pitupunks, terminaron superando sus diferencias y entablando buenas relaciones. Yo creo que se replica a nivel de la misma escena gran parte de las pugnas que ocurrían en el país. En ese entonces, también en ese entonces, no solamente ahora, un país muy polarizado, ¿no? Un país donde pues es muy fácil dejarte llegar por los estereotipos, ¿no? Este es pituco, este es misio, este es tal, este es cual, ¿no? Y en fin, pasó lo que pasó. Las peleas comienzan más o menos, y los maleteos comienzan más o menos ya en el año 85, en la segunda mitad del 85. En la mitad del 87 se da, a mediados del 87 más o menos por la época de la estatización de la banca, se da un concierto bastante conflictivo en Los Reyes Rojos, en el cual se separan las dos escenas. Y está por un lado la escena subterránea y la escena hardcore. Y ambas, digamos, hasta el año 89, en que muere la escena hardcore, cuando muere la jato hardcore de Barranco, ¿no? Pues ya no se vuelven a mezclar. A finales de los años 80 y principios de los 90, el país atravesaba una gran crisis económica. Los conciertos cada vez eran de menor calidad. Por ejemplo, Carlos Torres nos cuenta que en una tocada en el Campo de Marte en diciembre de 1989, las bandas se vieron obligadas a tocar sin pausa debido a que se iba la luz de improviso. En ocasiones, no había ni plata para alquilar equipos. Desaparecen los lugares donde tocar. Hay una crisis económica espantosa que impide que haya una continuidad en la escena. La razón principal es esa. Había muy pocos conciertos, ¿no? Siguen habiendo grupos, la gente sigue parando junta también, ¿no? Pero hay mucha menos actividad, ¿no? Pero la cosa como que surge reinventada a partir del año 93-94, ¿no? Ya en otro capítulo, ¿no? Pero con actores similares, ¿no? La escena de los años 80 es una escena en la que habían básicamente dos escenas. Una escena mainstream y una escena más bien underground, mientras que la escena de los años 90 es una escena en la que hay una clase media, digámoslo así, que es el llamado rock alternativo, ¿no? Digamos. Entonces, como que ya no está esa oposición, ¿no? Sino como que hay distintos espacios, ¿no? Yo creo que la aparición de esa clase media, por un lado, y por otro lado, las distintas circunstancias políticas, ¿no? Hacen que, y además el cambio de tecnología, porque también es la época en la que surge lo digital, ¿no? Cambia completamente la dinámica. Pero hay quienes piensan que también, por ejemplo, hay un crecimiento de alguna persona, dejar la adolescencia y de pronto comienzan a tener otros gustos musicales. El mismo Pelo deja Narcosis, comienza a hacer otras bandas con otros gustos musicales. Bueno, y G3 también.
comienza Sí, a ser pero más que- dentro de la cosa grande. Más que otros gustos musicales era seguir avanzando, ¿no? Seguir explorando, seguir ejerciendo ese papel que antes no nos dejaban ejercer, ¿no? Que es el papel de jóvenes, el papel de atrevidos frente al arte, el poder hacer más cosas en un campo donde ya estábamos viendo que sí podíamos hacerlo. O sea, sí podemos hacer música en un sitio, en un país donde no se te permite mucho hacer ese tipo de libertades, ¿no? De no tener esas libertades, ¿no? Es importante señalar también el papel que jugaron las mujeres en la escena. Sin duda, una de las figuras femeninas más destacadas fue Patricia Roncal, conocida como María Teta. Su enfoque artístico en bandas como Empujón Brutal en 1986 y Concha Acústica en 1987 a veces difería del stand-up punk. Lo más característico en ella, y a la vez lo que solía exponerla a ataques y acoso, era su estilo escénico provocador, en el que usaba la expresión corporal, los gritos y una crítica social punzante. Yo no soy la Cenicienta, pero tengo... La actitud irreverente de Patricia Roncal le ganó numerosos detractores. Incluso muchos, dentro de la movida subterránea, la tachaban de posera, escandalosa y carente de personalidad. De manera constante, María Teta procuraba satirizar lo que para ella eran símbolos del conservadurismo. En algún momento de 1991, María dejó el Perú. Finalmente, sus amigos y compañeros de escena se enteraron que falleció el 29 de marzo de 2012 en Alemania, a causa de un cáncer de páncreas. No dejar de hacer las cosas, porque las cosas se tienen que hacer. Y si no la haces tú, la va a hacer alguien más adelante, pero va a llegar un momento que alguien las va a tener que hacer, ¿no? ¿Y para qué esperar? Mejor de una vez. Ahora, hay que actuar. Ella no fue la única mujer que se desarrolló artísticamente en este espacio dominado casi totalmente por hombres. Sí había público femenino, pero o sea, era minoritario, ¿no? Y bueno, en cuanto a las músicas, la primera que yo recuerdo fue Lili, de Delirios Crónicos. Después estaba Jimena Santillana, de Voz Propia. Bueno, las chicas que tocaron en Salón de Dadicó al Corazón, que ya las mencioné, pero me gustaría volver a mencionarlas: Mónica Contreras en la guitarra, Susana Torres en coros, Marisela Yang en la batería, una colaboración de una violonchelista, Susana Zavala, y bueno, otras chicas, las chicas que después tocaron con María Teta, ¿no? O sea, María Teta después hizo un grupo con chicas. Quizás por ahí se me escapa algún nombre, ojalá que no, y me disculpo de antemano, pero éramos pocas, pero sí había una participación femenina. En Salón Dada y en Col Corazón, Támira optó por el post-punk, un estilo menos desenfrenado y más melódico, lo que la diferenciaba de las otras bandas. Me gusta mucho el punk rock, ¿no? Me gusta, me sigue gustando, pero ya estando en el escenario y tocando me di cuenta que lo mío, o sea, lo que yo quería hacer o mi propuesta era otra. Mientras que en el punk o hardcore, digamos, las letras, aparte que las letras tenían más que ver con asuntos políticos o sociales, la forma de cantar era más... no necesariamente tan melodiosa, ¿no? Más como enérgica, por decirlo, y rápida también, ¿no? Y el post-punk era un poco otra característica, como te digo, un poquito más melodía, menos rapidez. Las mujeres de la escena mostraron su rebeldía de forma activa y no se callaron. A veces desafiaron a figuras reconocidas de la escena. Por ejemplo, María Teta y Támira Basalo, quien señaló que no quería tocar en un escenario tan comercial, se negaron a participar del concierto de la Feria del Hogar en 1988, que había sido coordinado por el editor Franklin Jauregui. Este concierto que revivimos al inicio del programa resumió bien el espíritu de la movida, desafiante y caótico como para hacer justicia al espíritu rebelde de los subte. Los actos más polémicos los protagonizó la banda de post-punk Voz Propia.
Cuando Voz Propia terminó la última canción de su set Hacia las cárceles, Miguel Ángel Vidal, el vocalista, tenía preparada una sorpresa que dejó perplejos a los cientos de asistentes al concierto, entre ellos al empresario organizador Frank Griffin. Esto es La Paz que existe aquí. Tras el incidente con la Paloma, se cancelaron las otras presentaciones subte. Muchos subtes a principios de los 90 ya no eran adolescentes y debían trabajar, especialmente en un contexto de crisis. Además, la captura de Abimael Guzmán en 1992 marcó el fin de una década de violencia. Los toques de queda cesaron y los apagones se volvieron raros. La adrenalina y el peligro que caracterizaban la escena se desvanecieron. Podemos decir que el fenómeno subte original fue exclusivo de los 80 y no se replicó fuera de ese periodo. Lo que sucede es que los 80 fueron una promesa de democracia que no se cumplió, ¿no? Y eso es algo que se vio muy claramente a principios de los 80, cuando ya surge Sendero Luminoso, viene una crisis económica pues tremenda, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa coyuntura de violencia política y de crisis política, económica y moral es clave para entender los valores que propugna el rock subterráneo. El rock subterráneo nace como una reacción frente al status quo. Es un grito de protesta frente a esa situación, es un grito de indignación. Y mirándolo ya, porque estamos hablando de los años 80, mirándolo con más de 40 años, ¿cuál crees que sea para ti el legado de esa movida ochentera, básicamente? Llamémosla como queremos llamarla, la movida punk, subterránea, independiente. ¿Cuál sería el legado para hoy día? Yo creo que el legado más claro es el espacio que antes no teníamos, ¿no? Antes no había un espacio para bandas defectuosas como nosotros. No había un espacio para quienes simplemente querían expresarse de alguna forma a través de lo que sea, ¿no? De la pintura, de la poesía, de la música. Y de pronto surge este momento histórico y ese espacio queda, ¿no? Y queda todo un circuito donde comienzan a manejarse una serie de bandas, individuos, colectivos, y todo surgió justamente a raíz de esta revuelta que se hizo a mediados de los 80. Probando, 1, 2, 3. Aunque el rock no esté en su apogeo hoy en día entre el gusto de la gente, el movimiento subte fue parte importante en un contexto histórico muy específico de la Lima de los años 80 y también posteriormente del Perú. Quienes fuimos testigos de ese movimiento, lo que nos ha dejado es ese espíritu rebelde, contestatario, que se manifiesta de múltiples formas, sobre todo artísticamente. Y quizás también nos ha dejado el hecho de que no es necesario ser un virtuoso para manifestar tus vivencias, tus experiencias, tus críticas y tus mensajes a través de la música. Y hoy también puede hacerse. Lo único que necesitas quizás es un micro y hacerlo tú mismo.